La oposición, los adversarios se han dedicado a decir que queremos el dinero del Infonavit, pero es la cosa más absurda que hemos escuchado. Que creo que sí es obligado a hacer por lo menos 4 precisiones. Va la primera, creo que hay que enfatizar lo más delicado de esta reforma. Y basta con leer el artículo 42. Lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente. O sea, para que se entienda claro, endeudaron al país, se les acabó la lana y ahora van por el dinero de la gente. Miren, esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene 370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar. Aquí está otro estado de cuenta, este es de Profuturo. Lo mismo, nada más que en este caso la persona tiene 188,999 pesos. Van a tomar, se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Varios políticos dueños de constructoras se quedarán llorando con la nueva reforma al Infonavit. El director general del Infonavit reveló cómo durante las administraciones pasadas, antes de la llegada del Andrés Manuel López Obrador, en 2018, la corrupción se adueñó del Infonavit, defraudando y robando a millones de trabajadores mexicanos que su único sueño era tener una casa propia. Hoy los políticos están acabados porque en la conferencia mañanera sacan a relucir el modus operandi de empresas constructoras que engañaron por muchas décadas a millones de mexicanos. Ricardo Anaya se opone a la reforma del Infonavit porque sabe que mucho dinero está en juego, ya que anteriormente este dinero de los trabajadores era la caja chica de los empresarios y políticos, pero hoy todo sale a la luz. ¿Lo que sigue? Lo que sigue. Sí. Entonces vamos con lo que sigue. Bueno, comentar con ustedes algunos casos importantes de corrupción que nosotros hemos encontrado en el Infonavit y queremos compartirlos con ustedes. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el Infonavit da financiamiento a constructores, a desarrolladores de vivienda para que construyan vivienda para los trabajadores. La que sigue. Hay 3 tipos de financiamiento, 3 modelos. Este es el primero. No le hagan mucho caso al nombre porque está medio raro. FERUP, Fondo de Estímulo a la Redensificación. Lo importante es que este fondo, para darle dinero a los desarrolladores, fue propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial. Acuérdense que el Infonavit tiene 3 direcciones generales: la Dirección Sectorial Empresarial, la Dirección Sectorial de Trabajadores y la Dirección General del Infonavit, que es la que opera todo el Infonavit. Bueno, este fondo lo propuso la Dirección Sectorial Empresarial. Estos proyectos no pasaban por ningún proceso de evaluación, nada. Era una propuesta del sector empresarial que a una empresa constructora se le autorizaran tantas viviendas en tal parte. De igual forma, a propuesta de este sector empresarial, el Consejo de Administración aprobó una bolsa de 3,000 millones de pesos para construir 8,800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de estos desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda y por lo tanto al ahorro de los trabajadores. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las empresas, las que deben dinero, las que quedaron mal. Este es el monto, 962 millones.
Todos estos proyectos recibieron recursos del Infonavit para terminar viviendas y otorgar viviendas a trabajadores. Hay una empresa que debe el crédito desde el año 2013, o sea, tiene ya 12 años, 11, 12 años. Con todo el apoyo financiero se les dio, no terminaron las viviendas ni pagaron los recursos facilitados con el programa. El siguiente caso es también un fondo para el desarrollo de viviendas, se llama Crédito Integral Total. Este lo propuso la Dirección Sectorial de los Trabajadores. Estos proyectos tampoco pasaban por ningún proceso de evaluación. El Consejo de Administración aprobó, acuérdense que son tripartitas y ellos tienen mayoría, empresarios, trabajadores, aprobó créditos por 724 millones de pesos. El total de esta bolsa se entregó a 20 desarrolladores, iban a construir 9.400 viviendas. 13 desarrolladores adeudan dinero, considerando ya los intereses y todo, por más de 1.000 millones de pesos. Y 7.369 viviendas no se construyeron. Es decir, el 75% de todas las viviendas de este programa no se han construido o no se construyeron ya. La totalidad de los proyectos fueron propuestos, como decíamos, por el sector de los trabajadores, y de nueva cuenta este programa defraudó al Fondo de Vivienda, es decir, al ahorro de los trabajadores. La que sigue, por favor. Estas son las empresas, este es el monto que deben. Todos recibieron recursos para comprar terrenos, licencias, permisos, para construir infraestructura. A estas 4 empresas adicionalmente se les dio más dinero para construir viviendas, tampoco terminaron, y el resto de los proyectos pues no se construyó ninguna vivienda de las aprobadas. La que sigue, por favor. Este es el tercero, se llama Crédito Integral. Este programa fue conjunto, lo propusieron las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial. Aquí vale señalar que en ningún caso la Dirección General del Infonavit puede proponer proyectos, porque hay un acuerdo del Consejo de Administración que los únicos que pueden proponer proyectos son los sectores empresarial y de trabajadores. Entonces, inicialmente los proyectos de construcción de vivienda deberían contar con la aprobación de un subcomité conformado por 5 integrantes de la administración del Infonavit. Pero durante el tiempo que esto funcionó, solo se construyeron 366 viviendas en 5 años. Increíble. No tenemos información documental de qué proyectos se presentaron a ese subcomité y por lo tanto no es posible identificar cuántos proyectos de desarrollo de vivienda se presentaron, ni cuántos fueron rechazados, ni cuáles fueron las causas. Entonces, a partir de esto, en 2014, el Consejo de Administración desapareció el subcomité y entonces dejó en manos de los sectores empresarial y de trabajadores las propuestas de los proyectos sin ningún análisis de viabilidad. Y ahorita van a ver ustedes un cuadro que es muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, antes del cuadro decirles que el Infonavit puede perfectamente con sus propios medios, está diseñado para eso, llevar a cabo la supervisión de los proyectos y la administración de los recursos a los desarrolladores. Sin embargo, el Consejo de Administración aprobó un mecanismo para entregarle los recursos a los desarrolladores a través de un intermediario financiero no regulado, una SOFOM, pretextando la necesidad de supervisión. Esa supervisión nunca se llevó a cabo, ahorita lo van a ver. Con este mecanismo, el Infonavit ha perdido el control de los recursos de los derechohabientes y no lleva a cabo directamente la supervisión
oportuna de la construcción. Por eso se aprueban los proyectos y no se construyen las casas, pues no hay supervisión. Y estos SOFOM no hacen la supervisión. Entonces, esta forma de intermediación no aporta nada positivo al proceso de construcción y deja al trabajador en un estado de indefensión frente al incumplimiento del constructor o de la propia SOFOM. Lo que sí es cierto es que la SOFOM recibe el recurso del Infonavit, lo jinetea, se beneficia con el cobro de las comisiones y el uso de estos recursos para otro tipo de negocios. Entonces, los sectores de los empresarios y de los trabajadores han estado insistiendo, acusando falsamente que la reforma a la ley del Infonavit va a eliminar la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cosa que no es cierto. Por supuesto que va a haber supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Hacienda en general hacia el Infonavit. Eso es lo que queremos. Bueno, pero acusan de que no hay o de que no va a haber supervisión de la CNB, pero por otro lado aprueban un esquema en el que las entidades financieras no reguladas por la CNB administran los recursos de miles de créditos de derechohabientes para financiar a desarrolladores. O sea, es un doble discurso. La que sigue, por favor. Miren, este es el cuadro del que les hablaba yo. De 2014 a la fecha, los dos sectores, empresariales y de trabajadores, aprobaron 834 proyectos de construcción, 305 los trabajadores y 529 el sector empresarial. Los 834 era para construir 142,000 casas, viviendas. Bueno, se concluyeron y se entregaron 34,800, el 24%. Están en construcción 6,950, el 5%. Pero este es el dato importante. Sin inocio de construcción, 100,000, el 71%. Es decir, un mecanismo absolutamente ineficiente, inoperante y con mucha opacidad. La que sigue, por favor. De abajo, y de las 34. Perdón, ¿me regresa? De las 34. Es muy importante esto. De las 34,892 viviendas que sí se entregaron, una gran parte carece de servicios básicos y presentan vicios ocultos. Sí, adicionalmente. La que sigue, por favor. Bueno, y tenemos dos casitos rapiditos de corrupción. Caso 1. Esta es una SOFOM que se llama Crédito para Ti SADCB, que es una entidad no regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. La que sigue, por favor. Bueno, un ejemplo claro de corrupción de la forma en que opera el crédito a los desarrolladores es usando como intermediaria una SOFOM. En este caso, la SOFOM de María N. Esta María N, de 95 a 2003, se desempeñó dentro del Infonavit como gerente de productos de crédito. En el 2008, María N se asocia con su hermana y constituyen una SOFOM, Crédito para Ti. De 2019 a 2023, María N fue integrante de la Comisión de Vigilancia del Infonavit, participó en 64 sesiones y percibió 2.2 millones de pesos pagados a través de una cuenta de cheques de Coparmex. Hay que recordar que por participar en estas comisiones, en el Infonavit se tiene la mala costumbre de pagar por asistencia a estas comisiones. Actualmente, María N forma parte del órgano máximo de gobierno del Infonavit, que es la Asamblea General, y forma parte desde el sector empresarial. Bueno, María N firmó en 2020 documentos
de no existencia de conflicto de interés, declaró no ser accionista de ninguna entidad que dependiera financieramente del Infonavit, por lo tanto mintió. Entre 2020 y 2024, el sector empresarial propuso 14 proyectos que fueron autorizados por el Consejo de Administración y administrados por la SOFOM de María N. Crédito para ti. Estos 14 proyectos eran para construir 1.543 viviendas, de las cuales 758 no han iniciado construcción, 291 están en proceso y solo se han entregado 494. La que sigue, por favor. Bueno, por si fuera poco, María N. ha participado en el esquema de ventas sucesivas o ventas múltiples de vivienda en el Estado de México, realizando avalúos en 27 operaciones de compraventa respecto de 11 viviendas, mismas que fueron liquidadas en menos de 365 días. Cuando ustedes sacan un crédito hipotecario en un banco o en el Infonavit, en un banco pues pueden ser 20, 25 años, en el Infonavit son 30 años, imagínense 27 operaciones de compraventa que fueron liquidadas en un año, créditos que se pagaron en menos de un año. Una vivienda fue vendida 5 veces, 2 viviendas 3 veces cada una y 8 viviendas fueron vendidas 2 veces cada una. Todas estas operaciones fueron valuadas por esta SOFOM Crédito para ti. Entonces, esta SOFOM se constituyó en enero del 2008 con un capital social de 5 millones. María N. es la dueña del 99% de las acciones y de acuerdo con la Conducef, actualmente trae un capital social fijo de 50 millones de pesos y un capital social variable que es ilimitado. La que sigue, por favor. Este es el caso 2, también es interesante. Aquí hay que ponerse un poquito abusado porque tiene varios datos, pero bueno, esta también es una SOFOM, Soluciones de Inmuebles y Medios Express, Solimex. Es una SOFOM no regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. La que sigue. Bueno, Solimex es un ejemplo claro de conflicto de interés, ya que los desarrolladores, o sea, el constructor, elige a la SOFOM o a la entidad que le va a dar el dinero y que lo va a supervisar, o sea, o que no lo va a supervisar. En 27 de los 31 proyectos propuestos por el sector trabajadores, los desarrolladores, los constructores, eligieron a Solimex como administradora. Ojo, 63% de los proyectos nunca inició la construcción. A la fecha, 21 de los 27 proyectos administrados por Solimex adeudan más de 800 millones de pesos que debieron ser usados para comprar terreno, para las licencias, para los permisos. Y de los 4 que sí comenzaron la construcción, adeudan casi 83 millones de pesos y a pesar de estas irregularidades, lo lógico era que ya no se le diera nada, ¿no? A pesar de estas irregularidades e incumplimientos de Solimex, en lugar de cancelarles ya todas las operaciones y todos los proyectos, se les autorizaron 16 proyectos más por parte del sector trabajadores. Entonces Solimex dejó de entregar recursos a las desarrolladoras por un total de 68 millones de pesos, afectando a más de 300 familias, las cuales se encuentran con un crédito vigente, pero no han recibido su vivienda. O sea, imagínense que el trabajador está pagando el crédito de la vivienda, de todos estos fraudes, vamos a llamarles así, o casos de corrupción, y o recibieron una vivienda sin servicios, o no han recibido su vivienda, pues sencillamente en algunos empezaron, se abandonó, en otras ni siquiera han iniciado las construcciones, pero el recurso del Infonavit ya está
en estos fondos. La que sí. Miren, por eso le decía que se pongan abusados porque no está medio enredado. Este es Solimex, la SOFOM, y tiene como director a Jesús N. y tiene como comisario a José N. Chequen bien el colorcito del cuadro, porque Jesús N., que es el director, tiene parientes. Estas son, bueno, este es Solimex. Estos son los desarrollos que se autorizaron de vivienda y estas son las empresas constructoras. Bueno, Jesús N., que es el director de Solimex, tiene a Francisco N. y a Isis N., que son familiares, este en la constructora SACB y esta en la constructora Proyectos y Edificaciones MAR. Esta señorita o señora y este son hermanos. Bueno, José N. En Solimex es comisario, pero en esta constructora, Quijano Desarrolladores, es accionista. Y bueno, hay otro señor que se llama Joaquín N., que es comisario en Desarrollo Marus, que es una empresa de esa constructora. Aquí es comisario en esta y aquí es el administrador único en esta otra empresa, Supervisión y Construcción SIG. Entonces, bueno, hay una coincidencia que todos estos se llaman Carzabela, Paseo Carzabela, Carzabela Bicentenario, todos se llaman Carzabela. Pero bueno, hay como una especie de red aquí de complicidad. La que sigue, por favor. Bueno, continúo con el mismo asunto. Hay un señor que se llama Abelardo N., que se desempeñó como director sectorial de los trabajadores del Infonavit hasta 2018, hasta finales antes de que iniciara la administración del licenciado López Obrador. El señor era el director sectorial de trabajadores. En 2017, el director sectorial, Abelardo N., propuso y se autorizaron 6 proyectos para desarrollar fraccionamientos Carzabela, los que veíamos atrás, administrados por Solimex en Campeche, Sonora, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Yucatán. Entonces se autorizó la construcción de 2.365 viviendas. Se le otorgaron recursos por casi 220 millones de pesos. De estas 2.365 viviendas autorizadas, Carzabela, o sea, los 6 proyectos, inició la construcción únicamente 112 viviendas se iniciaron, mismas que se entregaron sin servicios y con deficiencias en calidad de construcción. Por lo tanto, la gente no los recibió, no están entregadas por este tipo de problemas. Bueno, y este señor Abelardo N., que fue director sectorial de trabajadores del Infonavit de 2009 al 18, pues recibió durante todo el tiempo que estuvo en Infonavit pago, bonos y liquidación de retiro por más de 99 millones de pesos. Nada más su bono de retiro en el 18 fueron 27 millones de pesos. La que sigue. Y este es el caso de Campeche, uno específico de los 6. En 17 se aprobó el Carzabela Bicentenario de Campeche, estaba integrado por 1.116 viviendas, no se ha entregado ninguna. El paquete se encuentra en proceso de construcción, ya tiene un retraso de 5 años, para no leer todo esto, 5 años de retraso. El Infonavit otorgó los recursos a la constructora SACB, que era quien iba a hacer esto, para comprar terreno, licencias, permisos, construcción de infraestructura, y el adeudo a la fecha asciende a 96 millones de pesos
incluyendo los intereses. Adicionalmente, el desarrollador recibió 45 millones para un paquete de 100 casas que no han sido recibidas porque presentan problemas de calidad y no cuentan con servicios. La que sigue, yo creo que ya acabé. Bueno, ya este sí es el remate final. Lo que tiene que ver con la declaración patrimonial y de conflicto de interés, las direcciones sectoriales de los trabajadores y la empresarial decidieron que sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés no sean fiscalizadas por ningún órgano de control, ni por la Auditoría Superior de la Federación, ni por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, dichas declaraciones están resguardadas en un sistema protegido del Infonavit que se ocupa exclusivamente para almacenar esta información. O sea, la información existe, no es que nadie la puede ver. Para ingresar a ese sistema se requieren 2 llaves electrónicas maestras. Una se encuentra en poder de la Contraloría General del Infonavit y la otra en poder de la Presidencia del Comité de Auditoría, la cual, por instrucciones del Comité de Auditoría, tiene prohibido dar el acceso para revisar dichas declaraciones. Entonces, son 2 llaves, nada más tenemos una, sin la otra no se puede, no tenemos acceso a estas declaraciones, no nosotros, el país, pues porque esto es dinero, y sobre todo los trabajadores, esto es dinero de los trabajadores. Yo creo que con esto ya concluyo, Presidenta. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la reforma a la ley del Infonavit? Fortalecer la institución para erradicar la corrupción y que los trabajadores tengan la certeza de que van a recibir créditos de viviendas que se van a construir y que deje de haber estos esquemas de corrupción que pueda entrar a auditar la Auditoría Superior de la Federación, el Infonavit, y que haya transparencia, porque lo que no hay, y es principalmente por esta participación al mismo nivel de las direcciones generales, de los trabajadores y de los empresarios, que no todos obviamente, pero en muchísimos de los casos terminan en actos de corrupción. Ayer le di instrucciones al director del Infonavit que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica porque estamos presentando denuncias penales a la Fiscalía General de la República. Preguntarle, con los casos de corrupción presentados en la mañanera pasada y estos casos de corrupción, ¿a cuánto asciende el daño al Infonavit por esos actos de corrupción y también cuántas familias, cuántos trabajadores han resultado afectados por estos esquemas corruptos? ¿Tienes la información, Octavio? Sí. Ahora, de estos que se presentan ahora y de los que se presentaron la vez anterior, si quieren hacemos el recuento y lo presentamos más tarde. En este contexto del Infonavit, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Studios donde el 60% de los encuestados avala esta reforma al Infonavit. ¿Qué representa este espaldarazo y cuáles son los beneficios para las personas con esta nueva ley? Bueno, con la nueva ley, primero 2 millones de créditos ya a través del propio Infonavit. Se están disminuyendo los pagos y condonando en 2 millones de créditos, que por las características de los créditos cada uno tiene un tratamiento distinto. Mucha gente, y eso que el presidente López Obrador también hizo reformas, pero mucha gente se sigue quejando de que lleva años y años pagando y cada vez paga más y no termina nunca la deuda al Infonavit. Entonces, 2 millones ya están siendo atendidos. Para poder atender a los otros 2 millones, tenemos que cambiar la ley del Infonavit. Y hay un transitorio que se está incorporando
para que se congelen sus créditos a partir del año pasado, es decir, de lo que estaban pagando en diciembre del 2024, y en muchos de ellos van a ser disminuidos, igual que en el caso de los primeros 2 millones. Eso es un beneficio muy grande para 4 millones de familias que tienen créditos del Infonavit, y 2 millones de ellas se van a beneficiar de manera inmediata gracias al cambio a la ley. Lo segundo es para todos los trabajadores que aportan al Infonavit, pues va a haber transparencia y va a haber viviendas accesibles, además del crédito individual al que pueden acceder. Y va a haber auditoría de los fondos, cosa que antes no, o que hasta ahora no puede haberla por las condiciones en las que está el Infonavit. La oposición, los adversarios se han dedicado a decir que queremos el dinero del Infonavit, pero es la cosa más absurda que hemos escuchado. El problema es que el esquema de funcionamiento del Infonavit pues se presta a estas formas de corrupción y se quiere erradicar todo este esquema para que realmente haya la construcción de viviendas, que es lo que quieren las y los trabajadores que aportan al Infonavit, y sigue manteniéndose el organismo tripartita a través del Consejo de Administración, donde participan empresarios y participan trabajadores, pero ya no como direcciones generales, sino hay una sola dirección transparente, auditable, para poder construir viviendas. En esta misma encuesta dice que el 49% sabe los beneficios, pero un 51% no sabe cuáles son los cambios que se contemplan. Ahora hay que recordar que el Infonavit atiende, si consideramos que más o menos la población que tiene acceso al IMSS es la misma del Infonavit, estaremos hablando del 50% más o menos, poco más, de las y los mexicanos. Entonces el otro, se interesan más, digamos, por las reformas aquellos que aportan al Infonavit. Por cierto, el martes vamos a presentar también algunas reformas para el FOBISSSTE. Vamos a presentar salud y también Martí Batres va a presentar varios temas relacionados con ISSSTE y con FOBISSSTE. Y para alcanzar el objetivo del 1,000,000 de viviendas en esta administración, ¿contemplan el apoyo de los profesionales inmobiliarios como de la CONADEVI o de la ADI, Presidenta? Pues la ADI más bien hace desarrollos habitacionales de alto costo. La CONADEVI hace de mediano, ya no hacen de interés social realmente, hacen de costo medio, digamos, pero se está buscando también a constructoras locales en donde pueda haber alianzas, subcontrataciones a través de la empresa del Infonavit que ayuden a avanzar más rápido en la vivienda. Entonces sí va a haber participación privada, pero de una manera distinta a como se hizo en los periodos anteriores. Presidenta, ya nada más sobre el tema del Infonavit, quería consultarle si dentro de las pesquisas que están realizando en la institución tienen contemplado investigar al senador Alejandro Murat. Principalmente es importante que se mencione, esto que está mencionando el director del Infonavit se dio principalmente por estas direcciones generales de empresariales y de representantes de los trabajadores, que eso no quiere decir que sea el sector empresarial, son muchos de los representantes que estuvieron ahí que hicieron estos negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Y también no hablamos mal de los sindicatos, sino de algunas personas, representantes sindicales que estuvieron en los puestos del Infonavit, que vieron la posibilidad de hacer negocios y hicieron negocios, ¿no? Entonces, porque esa es parte de lo que estamos planteando con la modificación a la ley del Infonavit, que resulta que el director general del Infonavit tiene muy pocas facultades y tienen muchas más facultades estos representantes que no se les audita. Entonces lo que se está planteando es que tenga facultades el director general del Infonavit, que al tener facultades también tiene evidentemente responsabilidades, que haya el organismo tripartita del Consejo de Administración
y que sea transparente y auditable y que se construyan viviendas, que es el objetivo del Infonavit, y que se resguarde el fondo de ahorro de los trabajadores a través de la vivienda con la CNBB, que es quien regula, y no con estas, algunas de estas SOFOMES y no sé, que algunas están reguladas por la Comisión Bancaria de Valores y otras no. Entonces, lo que queremos es transparencia, cumplir que los trabajadores puedan tener el sueño de una vivienda bien hecha, digna, y que se acabe esta corruptela relacionada con estas representaciones que han hecho negocios al amparo, pues, del poder que tienen. Por eso la denuncia que se presenta es a quien resulte responsable, pero sí hay que decir que es principalmente estas direcciones que se ponen de acuerdo además y hacen estos negocios que presenta Octavio, que es una barbaridad. Pues esto ya le corresponde a la Fiscalía, pero a nosotros nos corresponde decir por qué se está cambiando la ley del Infonavit, lo que encuentre el Infonavit de actos de corrupción, pues presentarlos debidamente ante la Fiscalía, porque resulta que tampoco, o sea, la auditoría interna del propio Infonavit pues son ellos mismos. Entonces, por eso se está cambiando la ley, y que la Auditoría Superior de la Federación puede estar haciendo auditorías de manera permanente para que pues no se caiga en estas circunstancias. Bueno, ya son 9:30, ahora sí nos tardamos muchísimo. Vamos a cerrar con ¿quiénes quieren las mentiras?